Buen día, soy la doctora Mónica Araceli Esquivel Rodríguez y tengo el gusto el día de hoy de revisar con ustedes la unidad número 9, el diseño de procesos relacionados a las acciones básicas de seguridad del paciente. Los hospitales son organizaciones sanitarias de muy alta complejidad, donde atendemos diferentes pacientes con diferentes diagnósticos y distintos grados de la misma enfermedad, lo que requiere de una atención integral e implica una coordinación de los diferentes procesos y servicios que se intervienen durante la atención con la finalidad de lograr el objetivo propuesto. Dentro del hospital, las actividades que se llevan a cabo durante todo el día afectan la atención del paciente, ya sean actividades directas como las que se llevan a cabo para la atención clínica, las quirúrgicas, las diagnósticas o las actividades terapéuticas. También existen otro tipo de actividades, las indirectas, que son aquellas como las de gestión de recursos, las directivas o otras actividades de apoyo. Todas son necesarias para otorgar una atención integral, eficiente, eficaz y que cumpla con las expectativas de los usuarios. Para poder llevar a cabo todas estas funciones es indispensable contar con procesos específicos bien definidos. Un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para un fin determinado. Los procesos se usan en muchos ámbitos, ya sea para aumentar la productividad, para establecer un orden o resolver una problemática que exista. Un proceso asistencial es el conjunto de actividades que tiene como finalidad elevar el nivel de salud y el grado de satisfacción que otorgamos en nuestros servicios, ya sea considerando los aspectos de organización como el asistencial. Hay diferentes procesos que otorgamos durante la atención. Por ejemplo, cuando un paciente está hospitalizado, podemos identificar procesos sustantivos que están relacionados con la misión y el servicio que otorgamos al paciente. Estos pueden ser procesos sustantivos como hospitalización, el proceso de urgencias, el proceso quirúrgico. Y existen también otros procesos de apoyo que coadyuvan para que los primeros se lleven a cabo, como por ejemplo los auxiliares de diagnóstico, el archivo, trabajo social, hemodiálisis, etc. Llevar a cabo las actividades de operación en un hospital sin contar con procesos definidos es igual a que un piloto volara sin un plan de vuelo. Los procesos asistenciales se encuentran relacionados uno con otro, íntimamente, y esto los hace complejos. Para asegurar que todos se lleven a cabo en forma oportuna y coordinada, es indispensable definir los procesos. La definición de procesos es compleja y requiere la intervención multidisciplinaria de las personas que llevan a cabo día a día los procesos. De acuerdo a la metodología de implementación del modelo del Consejo de Salubridad General, existen 3 elementos indispensables que podemos identificar: la definición de procesos que vamos a evaluar en esta unidad, la implementación y, por supuesto, el análisis de resultados, que muchas veces nos lleva a rediseñar nuestros procesos, pues para mejorarlos. Para definir mis procesos clínicos, sobre todo aquellas relacionadas a las acciones básicas de seguridad del paciente, ¿qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es conocer nuestros procesos, cómo es que en realidad se llevan a cabo. ¿El proceso que estoy efectuando es seguro? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué fallas se han presentado? ¿Qué posibilidad existe
en que esas fallas se vuelvan a presentar, qué consecuencias han existido y qué probabilidad de daño tienen nuestros pacientes. Conocer nuestros procesos no implica nada más tener procedimientos específicos y dar por hecho que así se llevan a cabo. Para conocer nuestros procesos hay que vivirlos, hay que supervisarlos durante todos los momentos que estos se lleven a cabo. Turnos matutinos, turnos vespertinos, nocturnos, jornadas acumuladas, porque los recursos humanos y los grados de capacitación varían de acuerdo a cada momento en el que se presenta el proceso. Cuando nosotros conocemos nuestros procesos, estamos en posibilidad de identificar los riesgos. ¿Qué está pasando con la identificación de nuestros pacientes? ¿Acaso sí se están usando los dos datos? ¿Cómo es que se está haciendo la comunicación verbal o telefónica? ¿Qué tipo de medicamentos de alto riesgo estoy manejando? Y si estoy haciendo correctamente una doble verificación, ¿estoy evaluando el riesgo de caídas en los momentos indicados? ¿Cómo es que se realiza la higiene de manos? El segundo paso es analizar el contexto de la organización. Aunque vayamos a implementar, a diseñar e implementar el mismo proceso, va a variar de acuerdo a si lo vamos a realizar en un centro de salud, en un hospital o en un hospital de especialidades. ¿Acaso serán igual nuestros procesos? Pues no. Si vamos a identificar a nuestro paciente, los momentos críticos y los procedimientos de alto riesgo van a variar en cada uno de los establecimientos que acabo de mencionar. Analizar el contexto de mi organización, considerando que voy a diseñar la meta internacional número 1, implica que debo identificar qué momentos críticos llevo a cabo en mi organización, que, por ejemplo, realizo exámenes de laboratorio, otorgo dietas. ¿Cuáles son los datos con los cuales estoy identificando actualmente a mis pacientes? ¿Qué procedimiento realizo? Desde una extracción dental hasta un procedimiento quirúrgico, una colocación de un catéter venoso central, etc. ¿Tengo yo la atención de pacientes desconocidos? ¿Atiendo partos recién nacidos o gemelares que implique que debo establecer el proceso? ¿Cómo voy a llevar a cabo esta identificación? Analizar el contexto de la organización, tomando como ejemplo la Meta Internacional 3 de Seguridad de los Medicamentos, implica conocer qué medicamentos de alto riesgo utilizo, dónde se encuentran ubicados, qué personal tiene acceso a ellos, si se realiza la doble verificación y qué personal tendría que capacitar para poderla llevar a cabo. El paso número 3 es la formación de un equipo multidisciplinario. Aquí yo voy a identificar quiénes van a participar en el proceso, considerando aquel personal operativo que sea experto en las actividades que se van a realizar. Al formar mi equipo, también tengo que considerar quién va a estar a cargo de diseñar y llevar a cabo las acciones que defina. Esta persona experta tiene que tener como cualidad conocer los propósitos de las acciones básicas que se encuentran en el modelo de seguridad del paciente. Para formar mi equipo multidisciplinario, tomando como ejemplo la Meta Internacional 1, voy a considerar aquel personal que interviene en los diferentes momentos críticos y procedimientos de alto riesgo. Por ejemplo, personal clínico, vamos a considerar al médico, la enfermera, la encargada de nutrición, la laboratorista químico, el personal no clínico, aquel personal de limpieza, camilleros, chofer, etcétera, que vaya a intervenir en los diferentes procesos de atención. Es muy importante considerar que el encargado de liderar este proceso
debe de conocer los propósitos que se encuentran en el modelo de seguridad del paciente en la sección de acciones básicas. Cuarto paso, definir funciones y actividades de manera secuencial y estructurada, progresiva. Al definir funciones y actividades, voy a considerar qué actividad, cuándo se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo. De manera secuencial quiere decir que vamos a iniciar desde la primera actividad. Ejemplo, cómo se identifica al paciente en el momento de su admisión. En este ejemplo, considerando la meta 1, debemos de considerar quién será el responsable de la identificación del paciente, qué datos va a usar, dónde los va a colocar, en qué parte del expediente se van a documentar, como por ejemplo. Al definir funciones y actividades, debemos de tomar en cuenta la normatividad, nuestros procedimientos específicos institucionales y, por supuesto, el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, para poder cumplir con cada uno de los propósitos que ahí nos solicita. Para identificar aquellos procesos que el modelo nos pide documentar, debemos de conocer cómo es que se identifica. La mano con una pluma en el modelo significa que nos están solicitando que en forma multidisciplinaria exista un análisis de los procesos y las actividades que se llevan a cabo en mi establecimiento. El archivero significa que en ese estándar nos están solicitando se desarrolle un documento, precisamente el diseño de procesos. El propósito de un estándar es la justificación, el motivo por el cual esa barrera de seguridad se debe llevar a cabo, el qué y el para qué de esa barrera de seguridad. Cuarto paso, definir funciones y actividades implica también que debemos de considerar en forma general cómo se van a llevar a cabo, por ejemplo, la identificación de los pacientes, cuál es el marcaje quirúrgico, cómo lo voy a realizar y, por ejemplo, cada cuándo se estableció la higiene y los momentos de mano. Definir las funciones y actividades en el cuarto paso también implica que todos conozcamos cómo se van a identificar los pacientes, qué herramienta de evaluación se va a utilizar para evaluar y reevaluar el riesgo de caídas o cómo y cuándo se va a realizar la higiene de manos, como por ejemplo. Estas herramientas, estos datos nos van a facilitar la capacitación general que vamos a llevar a cabo en la etapa de implementación. Paso 5, documentar. Hasta aquí es cuando vamos a diseñar nuestro proceso, es decir, plasmar en un documento las diferentes actividades que vamos a realizar. Cuando nosotros diseñamos un documento, tenemos que validar que el documento sea lo más sencillo posible, que se entienda cada una de las actividades y los responsables de llevarlas a cabo, quién, cómo, cuándo y dónde. Que la persona que lo diseña se asegure que cualquier otra persona que no lo haya realizado lo puede entender y puede entender qué actividades se pretenden implementar. Aquí lo importante no es de qué tamaño se realice el documento, sino que contenga todas las actividades que el modelo solicita. Ejemplo, al diseñar la Meta Internacional de Seguridad del Paciente 1, el modelo nos solicita que lo que haga la organización es un listado de aquellos momentos críticos y procedimientos de alto riesgo que lleva a cabo, ya sea que se trate de un centro de salud o de un hospital de alta especialidad. También nos solicita que definamos qué datos vamos a utilizar para la identificación del paciente y también establezcamos cómo vamos a identificar a los pacientes desconocidos, aquellos pacientes que tienen alteración de la conciencia,
¿cómo vamos a identificar a los recién nacidos o aquellos productos de embarazos múltiples, como mínimo? Si ponemos como ejemplo la meta internacional número 3, nos pide el modelo como mínimo que establezcamos qué tipos de medicamentos de alto riesgo contamos en nuestra organización, dónde los vamos a resguardar, qué personal es el que va a tener acceso, cuáles son los servicios en donde van a existir y cómo se va a realizar la doble verificación o qué personal va a intervenir en la doble verificación. Como conclusión, repasamos los 5 pasos para el diseño de procesos. El paso 1, definir el objetivo, el proceso que nosotros vamos a diseñar, conocerlo, cómo se realiza. Paso 2, analizar el contexto de la organización, seamos centro de salud o un hospital general. Paso 3, conformar un equipo multidisciplinario donde intervenga el personal operativo que lleva a cabo las funciones. Paso 4, definir cada una de las actividades y funciones que vamos a diseñar, acorde a los propósitos del modelo de seguridad del paciente. Y por último, el paso 5, documentar nuestro proceso. Es importante considerar aquí un concepto, el de estandarización. Y este proceso se refiere a que las secuencias de las actividades, ejemplo, A más B más C más D más C, se llevan a cabo de la misma forma, con la misma secuencia, cada vez que el proceso se desarrolla. Otro concepto importante es la sistematización, y este se refiere a que nuestro proceso ya estandarizado en diferentes fases, A, B, C, D, E, se lleva a cabo de la misma forma en el servicio de urgencias, quirófano, terapia intensiva, consulta externa, etc., cada vez que el proceso se lleve a cabo. ¿Cuáles son los beneficios del diseño de procesos? Diseñar un proceso nos permite con confianza dirigir qué es lo que vamos a hacer. Nos permite supervisar el proceso. Nos facilita la capacitación, permite que cualquier persona que quiera supervisar o dar un seguimiento al proceso tenga un documento en que basarse. Nos permite estandarizar y sistematizar el proceso en nuestra organización. Muchas gracias.